Tenía 25 años, era teniente de corbeta. Yo acababa de salir de la escuela de oficiales, donde los oficiales se forman en las diferentes orientaciones. Yo elegí artillería y bueno, en esa época ir al crucero Belgrano como artillero era muy bueno porque era un buque netamente artillero. Buque de la Segunda Guerra Mundial, muy antiguo, con una historia interesante porque había zafado de ser abatido en Pearl Harbor con el ataque japonés, salió navegando, y así que bueno, tenía una historia muy interesante. Y para nosotros los artilleros en aquella época, ir al crucero era, si bien ya los destructores modernos, este destructor Hércules ya estaba en el país, que en ese momento era una tecnología muy avanzada, y se estaban incorporando los destructores nuevos, los MECO 360, y salir de eso a ir al crucero era interesante. ¿Salen de acá de Puerto Belgrano? Nosotros zarpamos el 16 de abril porque el buque no participó del 2 de abril en la recuperación de las islas porque estábamos en reparaciones. Entonces la flota hizo esa operación, volvió y nosotros nos incorporamos el 16 de abril una vez finalizadas las reparaciones. Sí. ¿Ustedes eran de los que siempre supieron que iban a la guerra? Nosotros sí, por supuesto, cuando nos enteramos de la operación Rosario, ahí supusimos que, bueno, que el conflicto iba a tornarse intenso y por ende íbamos a participar. La flota estaba dividida en dos grupos de tareas. Grupo de tarea del norte de las islas estaban con el portaaviones, este destructor, el Trinidad, un destructor, el Pi, y las 3 corbetas francesas con misiles Exocet. Y nosotros en el sur estábamos con 2 destructores, Piedrabuena y Bullard, un petrolero que nos daba combustible, y formamos ese grupo de tareas. La idea del almirante Alara, que era el comandante de la flota, el 1 de mayo fue iniciar un acercamiento a la flota inglesa que se encontraba al este de Malvinas. Se creía que en ese momento se estimaba que podían a producirse un desembarco y la idea era atacar a la flota británica en el mar. Entonces ellos atacaban por el norte, primero con una operación aeronaval, con los A4 con bombas, los A4U que estaban en el portaaviones, y nosotros por el sur era una manera de retención. Si bien nuestro grupo tenía los 2 destructores con misiles Exocet, el crucero no los tenía, así que era un buque netamente artillero. La idea era, si algún buque de ellos se desprendía por el sur, era atacarlos en ese lugar. Bueno, como todos saben, lo que ocurrió básicamente fue que no hubo viento para poder lanzar el ataque aeronaval, con lo cual el almirante decide retrotraer las fuerzas para esperar una mejor oportunidad, y en ese interín, el 2 de mayo, nos ataca el submarino Conqueror, produciendo el hundimiento del crucero. Eso es un poco rápido para que la gente más o menos esté ubicada qué hacíamos y por qué estábamos en ese lugar. Fuimos atacados por 2 torpedos. Nosotros, la verdad, que estamos aquí de casualidad porque el torpedo pegó en 2. El que pegó primero en el centro, que fue el que produjo muchas víctimas, porque explotó cerca de los Sollados, donde había mucha gente, y el segundo torpedo, que pegó en la proa, pegó a escasos 10 metros de donde estaba toda la pólvora del buque. Si llegaba a pegar en ese lugar, desaparecía el buque, como le ocurrió al Hood en la Segunda Guerra Mundial, que una granada le entró en la Santa Bárbara, el buque voló y quedaron 2 tripulantes de toda la dotación. Bueno, acá tuvimos esa suerte, porque el submarino aparentemente lanzó 3 torpedos de corrida recta, los cuales pegaron 2, uno en el centro y otro en la proa. Bueno, el buque rápidamente se escoró, se empezó a hundir rápidamente. En ese momento el buque, por supuesto, el torpedo que pegó en el centro explotó los generadores que eran a vapor. Ese buque era todo a vapor, o sea que el buque se quedó totalmente sin energía, con una escora muy pronunciada. Silencio total. Los marinos sabemos cuando hay un blackout a bordo lo que realmente se siente, porque no se escucha nada, se escuchan los pasos de la gente que camina por la cubierta. Entonces el comandante en principio
tratando de evaluar si había una posibilidad de salvarlo, cosa que era imposible. Nosotros llevamos mucha munición en cubierta, sobre todo la parte antiaérea del buque eran cañones de 5 pulgadas con munición espoleteada ya en la cubierta. Empezamos a tirar la munición al agua por las dudas que hubiese incendios en la cubierta, hasta que se dio cuenta que ya no daba más y ordenó abandonar. Bueno, en ese momento todos los oficiales teníamos una balsa asignada con una dotación. En mi caso, mi balsa estaba de la banda, por suerte, estaba la banda escorada, o sea que era muy fácil acceder, porque ya el agua estaba casi a la altura de la cubierta. Cuando tiramos la balsa al agua, y mi dotación, los que llegaron, los que se salvaron, los introdujimos dentro de la balsa, y ahí empezó toda una maniobra de despegue del buque, porque como se estaba hundiendo, era como que había una succión que iba de popa hacia proa, que nos arrastraba hacia la proa, donde estaba la proa totalmente desflorada por el torpedo. Ahí se pincharon muchas balsas, mucha gente finalmente se fue al agua. Yo zafé con un remo y remando y demás, zafé la proa, y una vez que zafábamos la proa, el viento, ya había viento muy fuerte, estaba arbolando bien, nos separaba rápidamente del buque. Y ahí yo me junté con el teniente Hood, que fue el que sacó toda la serie de fotos, con una pocket, tenía una pocket y sacó todas las fotos, y con otro teniente, ahora no recuerdo el nombre, quedamos los tres amadrinados, digamos, cada uno con sus balsas. Bueno, en esa oportunidad, una anécdota, por eso le comentaba lo del conscripto de Leconte, una vez que estábamos flotando ahí, bueno, y acomodándonos, pasó una balsa pinchada con 2 conscriptos a bordo. Uno de ellos era Carlos Leconte, que después la historia lo ubiqué muchísimo tiempo después. Bueno, lo subí a mi balsa, y también otro marinero que estaba en el agua, que estaba nadando. Lo levanté y lo metí en mi balsa. Ese estaba casi desnudo, estaba con calzoncillos nada más, así que le dimos la poca ropa que llevábamos de más, se la dimos, lo masajeamos porque estaba medio congelado, digamos, para salvarlo, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ahí continuó la travesía a bordo de la balsa. Se levantó un temporal muy fuerte, como es típico en el lugar donde nos hundimos, que es el pasaje de Drake, que es el pasaje a la Antártida. Aparentemente estábamos a unas 60 millas al sudeste de la Isla de los Estados, el lugar donde nos hundimos. 3000 y pico de metros de profundidad, olas gigantes, y bueno, por suerte las balsas se comportaron muy bien. Yo pensaba que se daban vuelta porque las olas eran enormes, se amacaban muchísimo, y ahí derivamos durante esa noche y parte del día siguiente unas 60 millas hacia el sudeste, o sea, hacia la Antártida, por la velocidad de la corriente y el temporal, ¿no es cierto?, nos fue llevando. No, dentro de la balsa, en principio la gente me preguntó, por supuesto, señor, ¿quién nos va a venir a buscar? Y yo les dije, mire, la Armada tiene todo un sistema de rescate en caso de un buque se hunda, etcétera, etcétera. Para mis adentros, yo la verdad pensaba, ¿quién corno va a venir acá? Sabiendo que hay un submarino nuclear acá abajo, va a ser muy complicado que nos vengan a buscar. Pero bueno, por supuesto que eso se los dije. Arranchamos un poco porque se genera un ambiente desordenado dentro de la balsa, porque además estos 2 conscriptos que saqué de la balsa pinchada, también embarcamos cada balsa trae una especie de contenedor, pequeño contenedor con elementos de supervivencia, muchísima agua porque es lo que más se necesita, porque se vomita muchísimo por el movimiento de la balsa, y una serie de cuestiones de supervivencia. Así que teníamos doble ración, digamos, con lo que habíamos sacado de la balsa pinchada más la nuestra. Así que tratamos de acomodarnos de la mejor manera posible. En un momento determinado no se me había inflado el piso de la balsa, y uno empezó a hacer alguna maniobra y le dije, no toque nada, porque si nos llega a desinflar la balsa esta, nos vamos todos al fondo. Así que quedamos con el piso desinflado, lo cual
era bastante incómodo porque el agua estaba helada y se nos congelaba la cola, digamos, ¿no es cierto? Así que hay que tener en cuenta que el agua tenía 1 grado de temperatura, una cosa por el estilo, así que en ese sentido era complicado. Bueno, y adentro de la balsa, al principio la gente estaba muy preocupada, por supuesto, por la situación de shock, de tener que irse de un buque. Hay que tener en cuenta que un buque es como una casa. Por más que esté operando en combate, es una casa. Nosotros habíamos almorzado, habíamos comido bifes con papas fritas, por más que el riesgo ocurría, pero es así, la vida en el mar es así. Entonces, pasar de un estado de bienestar, entre comillas, más allá del estrés que había por la situación que vivíamos de estar en un conflicto, pasar de ese lugar a estar en una balsa, en el Drake, flotando con 1 grado de temperatura del agua, el shock es importante, por eso estábamos todos choqueados en alguna medida. Pero bueno, en el caso mío, que yo era el comandante de la balsa, no podía decaer, así que en un momento les dije, bueno, vamos a contar algún chiste, a alguien que se le ocurre para amenizar, y por supuesto que no hubo, porque la verdad es que el movimiento de la balsa es muy intenso, ¿no? Ahí con las olas, y hay un mareo, hay una sensación digamos, de mareo intensa, hasta que uno se acostumbra. Así que todo el mundo, bueno, devolvía, vomitaba y demás, así que no había muchos ánimos para andar contando chistes, ¿no? Sí. ¿Siguieron en la balsa sí. cuántos días? No, estuvimos 30 y pico de horas. El tema es, al día cuando amaneció, bueno, la noche la pasamos de esa manera, con la balsa escorándose cada hora que venía, la rompiente arriba del techo que se aplastaba, bueno, una situación bastante preocupante en ese momento. Y cuando amanece al día siguiente, porque era un dormitar, ¿no es cierto? Era despertarse, dormirse un poquito. Bueno, yo me asomo por la puerta que tiene la balsa y lo único que veía eran unas enormes olas gigantes y no había nada. Digo, estamos solos absolutamente. Hasta que hago un giro así, veo que estaba la balsa todavía de Hood, estábamos amadrinados con un cabo, así que los dos permanecimos juntos hasta que nos rescataron. La cuestión es que pensábamos, yo empecé a hablar con él y me dijo, mira, la verdad es que no veo a nadie por acá, estaríamos solos totalmente, no había quedado nadie. Y cuando aparece el primer avión, yo creo que fue al mediodía, calculo, al día siguiente, aparece el Neptune, que fue el que nos descubrió, empezamos a tirar bengalas, porque las balsas llevan bengalas de señalización. Y ahí se empezaron a ver bengalazos en todo el horizonte, con decir que estábamos rodeados, las balsas se habían desperdigado, y estábamos todos cercanos, digamos. O sea, creían que estaban solos, sí, pero estaban todos... Sí, que el tema del avión es un tema interesante porque cuando empezaron a buscarnos desde el punto dato aparente que tenían, no nos encontraban. El Neptune hizo todo un sistema de búsqueda que tiene la Armada y la aviación para detectar cosas perdidas, objetos perdidos, y no nos encontraban. Y yo tenía un compañero mío a bordo, aviador naval, Andersen, que fue el que le dijo al comandante, miren, si nos acaba el tiempo de permanencia en zona tenemos que volver. Y el comandante le dijo, y no encontraban nada, no había nada, dije, no puede ser que no haya quedado nadie. Dijo, bueno, hagamos 5 minutos en rumbo sudeste y nos volvemos. A los 5 minutos, cuando estaban por pegar la vuelta, aparece la primera balsa en el radar del avión y ahí hicieron un sobrevuelo rápido, ahí se dieron cuenta que había y volvieron porque se sacaba el combustible a Río Grande, y ahí mandaron los Fokker, otros aviones de la Armada, que fueron y ya con el punto de dato mucho más preciso nos sobrevolaron, y ahí bueno, ahí empezó el ánimo a levantarse, porque decía, bueno, nos encontraron, quiere decir que nos van a venir a buscar. Y bueno, horas más tarde aparecen los destructores, el Piedrabuena y el Bullard, que nos venían a rescatar. A nosotros nos rescató el destructor Piedrabuena. Sí. Estuvieron a 5 minutos de que dejaran de buscarlo. Tuvimos 5 minutos de una incertidumbre muy grande, sí, posiblemente sí, a lo mejor iban a volver, yo creo que nunca la Armada nos iba a dejar. Pero bueno, fue un momento interesante porque no nos encontraban. ¿Por qué? Porque 60 millas nos había trasladado el temporal hacia el sudeste, del punto de hundimiento. O sea, y usted con la sensación en la balsa que tenían todos, pero tratando de darle el ánimo. Sí, por supuesto. La verdad es que uno cuando tiene esa edad
piensa que nunca le va a pasar nada, en el sentido de que no se va a morir, así que en ningún momento pensé que yo me iba a morir, la verdad es así. Y además se produce una rara sensación de que yo creo que es por la supervivencia, que lo único que piensa es en resolver las cosas que uno tiene ahí, ¿no es cierto? Que no se me desinfle la balsa, que la gente esté bien, etcétera, etcétera. Así que una vez que apareció el avión, ya dije, bueno, ya van a... Y una vez que pasaron los destructores, listo, ya está. Así que por la noche, no me acuerdo exactamente qué hora, ya estábamos al lado del destructor que iba recuperando varias balsas y nos rescataron. La alegría fue como un estallido, algo que estaba reprimido en nuestros corazones, esa angustia, lágrimas de alegría, ¿no? Y eso que los marinos somos duros, no estamos acostumbrados a esto. Pero bueno, ya nos dirigimos directamente a donde estaba el campo de balsas y bueno, allí mágicamente apareció entre nuestros incrédulos ojos más de 50 balsas desparramadas en un diámetro de unos 4 kilómetros más o menos. Pero bueno, allí las vimos y empezó lo más dramático, la búsqueda, el rescate sin lastimar a los que estaban dentro de las balsas. Los buques empezamos a acercarnos a cada una de las balsas muy lentamente, porque el buque al lado de una balsa es algo con unas dimensiones increíbles. La balsa no tiene comando. No tiene ningún tipo de comando, va simplemente a la deriva, así que nos acercábamos muy lentamente. Esto, ¿por qué aclaro de lentamente? Porque llevó mucho tiempo la recuperación, prácticamente 2 días. ¿Por qué? Porque había que acercarse muy despacio, porque un golpe del buque sobre la balsa podía producir un desastre. Entonces, bueno, nos acercábamos, la tomábamos con grampines, la enganchábamos a la balsa y allí con una escala de gato, que es una escala con escalones de madera y sogas, íbamos levantando a los que estaban dentro de las balsas. Uno por uno. Uno por uno. Con la complejidad que eso, yo les recuerdo que decía que había mucho mar, el barco subía y bajaba entre 4 y 5 metros en cada ondulación, y esto hacía que la balsa se quedara abajo y nosotros arriba, y entonces bueno, allí esta maniobra que fue lenta, muchos muy débiles, habían pasado una noche en el mar, helados, las balsas tienen elementos para alimentarse, para mantenerse abrigados y de curaciones, pero mínimos. Muchos de esos muy heridos. Y algunos fallecidos. Así que por supuesto que recuperamos sus cuerpos. Discúlpenme. Por supuesto que recuperamos sus cuerpos, que eran muy valiosos para nosotros, llevarlos de regreso a su patria. El único tema, yo a bordo tenía gente, uno golpeado, por suerte no tenía ningún quemado. Sí, Ehud, en la balsa de al lado, tenía un hombre totalmente quemado que se murió, creo que 1 hora antes que nos rescataran. Ese fue el único. Y bueno, y una vez que estuvimos a bordo del destructor, en la cámara de oficiales se improvisó una especie de hospital de campaña y ahí iban todos los que estaban quemados, sobre todo había mucha gente afectada por quemaduras, para hacer los primeros tratamientos, ¿no? Esto me trae a recuerdo uno de los impactos más fuertes que sufrí antes de zarpar para la guerra, cuando entré a la cámara de oficiales y me entero que iba a tomar el desayuno y miro que sobre la mesa donde comíamos los oficiales, que éramos alrededor de 20, había una lámpara diferente a la que nosotros teníamos. Y era una lámpara para operaciones, lámpara grande con luz blanca muy fuerte. La cámara de oficiales en combate está destinada a ser el hospital de sangre. Todos los heridos son llevados para su atención a la cámara de oficiales. Allí el quirófano
es justamente la mesa donde nosotros comíamos, y la lámpara esa es la que iluminaba las operaciones que hacían los médicos a bordo. ¿Cómo lo rescatan a usted? Se acerca el destructor, por el costado había un problema porque había mucha onda, o sea, en un momento estábamos a la altura de la borda y en otro momento estábamos a 8 metros abajo, o sea, era todo un tema. Entonces los buques, se acercaba al buque, paraba máquinas, empezaba a rolar, era todo un bastante dificultoso. Nos tiraban un cabo, se lo atábamos a la gente y ahí una vez que estaba arriba de la balsa tiraban y así uno por uno fueron sacando todos los tripulantes, y el último me rescataron a mí. En mi balsa fui el último en embarcar en el destructor. Hubo casos, digamos, anécdotas graciosas. Un buzo de salvamento se tiró al agua para tratar de ayudar en la maniobra, y finalmente derivó y se subió a otra balsa y creo que lo rescató otro buque al día siguiente, no sé. O sea, pasó a ser parte de los... El afán de ayudar y las ganas de tenerlo. Se quedó en otra balsa, sí. Así que... ¿Quién lo rescata a usted? A mí el destructor Piedrabuena. ¿Se acuerda la persona que lo sube? Sí, bueno, un compañero mío, Martinetti, que era teniente de guardia, y el capitán Leprón, los dos estaban en la cubierta con esa maniobra. Eran los que recibían, digamos, hacían toda la maniobra de lanzar los cabos, embarcar a la gente y demás, con toda la tripulación, por supuesto, ¿no? ¿Y cuando lo suben al buque, qué le dijeron? Bueno, mi anécdota fue muy graciosa porque yo en el momento del hundimiento, cuando vi que estaba todo perdido, volví a mi camarote, que estaba todo oscuro, pero volví, agarré en ese momento yo vivía a bordo, era teniente de corbeta, vivía acá en este muelle de ahí, tenía todo, tenía mi ropa civil, mis esquíes para ir a Bariloche, mis libros, todo lo tenía a bordo, y todo está allá abajo ahora. A lo mejor dentro de 3.000 años una expedición encuentra mis esquíes y mis cosas abajo del buque, pero a 3.000 metros de profundidad, como el Titanic. Pero volví al camarote y metí en el bolso, un bolso grande que tenía, suéteres, el capote naval, y me puse una campera de duvet que yo tenía, que era muy buena, que me había hecho en Bariloche, y abandoné de esa manera. El tema es que en el transcurso de la navegación en la balsa se me mojó totalmente la campera, así que me puse el capote. Así que yo estaba con un capote, o sea, me rescatan y salgo vestido así con un capote. Digo, ¿de dónde viene? Tiene una ceremonia, me dijo. Y venía de mi balsa, pero como había conservado el capote, me sirvió muy bien porque era muy abrigado para estar en la balsa. Nos encontramos con problemas que no podíamos solucionar. Por ejemplo, las balsas salvavidas no tenían número. Entonces yo rescataba la gente de una balsa y me alejaba. Y al poco tiempo iba a rescatar otra balsa y resulta que era la que había tenido antes. La que había rescatado antes. Al no tener número no podíamos desecharlas. Entonces a mí se me ocurrió una idea. Digo, bueno, vamos a tirarle con una ametralladora a la balsa para hundirla. Claro, la balsa está tan bien hecha, tiene tantos compartimientos que no se hunde. Uno le tira con una pistola o una ametralladora y no se hunde. Entonces, lo único que encontramos, lo más próximo que pudimos encontrar, lo más razonable fue tirarles con un balde de pintura. Y ahí sí pudimos empezar a no duplicar el esfuerzo, porque el tiempo que perdíamos podía ser la vida y la muerte para otro náufrago. Como se imaginarán, en esa época los uniformes navales no son como los de ahora, que son es una cosa mucho más orgánica, con overoles que son mucho más digamos, preparados para combatir en el mar, ¿no es cierto? En nuestra época estábamos con saco y corbata nosotros. La camisa gris. La camisa gris, corbata y demás. Así me abandoné yo. Y con el capote puesto, se imagina, cuando subí no lo podían creer. Esa fue una anécdota graciosa dentro del drama del crucero. Y arriba del destructor el ánimo, me imagino, era otro. Y arriba del destructor era toda una preocupación, porque de ahí salimos hacia Ushuaia. Una vez que terminamos con la tarea de rescate, haciendo zigzag de piernas cortas por medidas antitorpedo, porque la verdad es que no se sabía
si podíamos recibir un nuevo ataque del submarino. Eso la verdad es que no se sabía. El miedo, me imagino. Sí, sí, más que nada la preocupación. Ya una vez pasado el tema del crucero, miedo ya no existe más, no existía más. O sea, la verdad es que... Pero bueno, la realidad también es que nosotros pudimos sobrevivir gracias a que estábamos en el crucero. Porque esos torpedos pegados en un buque como este o con un destructor de esa época desaparece de la faz del mar, ¿no es cierto? O sea, arriba del destructor vienen a Puerto Belgrano. No, vamos a Ushuaia, ahí había todo preparado un centro para recibir a los náufragos y ahí nos embarcan en aviones de la Armada y nos trajeron acá a Puerto Belgrano. Y de ahí, bueno, de ahí me fui a mi casa. Acá en Punta Alta compré unos jeans, porque por supuesto, como comenté, mi ropa había quedado toda en el crucero a 3.000 metros bajo el agua, así que tuve que probarme de ropa civil para poder viajar a Buenos Aires. Me fui en ómnibus a Buenos Aires, acá. Así que eso es un poco la historia. Ojo, no quiero, o sea, le quiero sacar dramatismo, yo no quiero que crean que fue un chiste, al contrario. Murió muchísima gente, muchos marinos se quedaron allá como custodios, así que no le quiero quitar dramatismo al tema. El tema es que, bueno, son cosas de la realidad, lo que sucedió. ¿Y después usted tuvo que seguir su carrera naval? Sí, no, por supuesto, enamorado de mi carrera. Después yo fui destinado como segundo comandante de una lancha torpedera a Ushuaia, tuve un año. Después hice el viaje en la fragata Libertad en el 84. Y después, por suerte, vine acá como jefe de artillería del destructor de la Argentina. Estuve jefe primero de artillería, después de control tío durante 4 años en ese destructor que estaba nuevo. Acaban de llegar de Alemania, los buques eran increíbles. Y tuvimos una carrera realmente, yo reconozco la suerte de haber tripulado buques modernos y haber operado y con toda la experiencia recibida de Malvinas, que nos sirvió muchísimo, por lo menos a la Armada en ese momento le sirvió muchísimo. Con los nuevos medios se implementaron procedimientos y un montón de cosas. Participamos en lanzamiento de misiles de todo tipo, artilleros, artillería, o sea, guerra antisubmarina. O sea, la verdad es que disfrutamos una marina muy moderna en ese momento, que lamentablemente, como todos hoy, está muy alicaída por la falta de presupuesto y demás. Yo espero que en un futuro esto se pueda resolver, porque la Argentina necesita una armada realmente poderosa por toda la enorme extensión del mar que tenemos, todas las responsabilidades que tenemos para la Antártida y sobre todo por nuestra enorme plataforma marina, ¿no?